Chicos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con lo que sería la unidad número 3. Estaremos dando el inicio a la unidad número 3, la tecnología como proceso sociocultural, diversidad, cambios y continuidades. El tema que vamos a ver hoy es analizar y representar mediante diagramas y esquemas las diversas interacciones entre procesos tecnológicos. En cuanto a los diagramas y a los esquemas, eso ya lo venimos viendo. Ya dijimos que son medios o formas de comunicar la información técnica. Veamos qué dice acá. Diseño de un artefacto tecnológico. El proceso tecnológico es el camino a seguir desde que aparece un problema hasta que obtenemos un objeto que lo solucione. Este proceso es el mismo que se ha seguido o que ha seguido el ser humano desde la antigüedad y el que se emplea en la actualidad para la fabricación de cualquier artefacto. Bien, acá básicamente lo que nos está diciendo es que ante la aparición de un problema o una necesidad, la tecnología viene a traer una solución y esa solución se da a través de la creación de un artefacto tecnológico. Pero para crear este artefacto tecnológico yo necesito pasar por una serie de etapas, ¿sí? Acá dice, aunque con grandes variantes de detalle según el objeto, su principio de funcionamiento y los materiales usados en su construcción, las siguientes son las etapas usuales en la concepción de la fabricación de un artefacto. Generalmente siempre se utilizan este tipo de etapas, ¿sí? En este proceso, con ese orden. Vamos a hablar de el artefacto tecnológico que presenta las siguientes etapas, ¿no es cierto? La primera etapa hace referencia al problema o la necesidad. Cuando nos surge un problema o una necesidad, nosotros vamos en primer lugar, a detectarla. Después, en la segunda etapa, lo que vamos a hacer es proponer, o propuesta de trabajo, proponer cómo realizaríamos ese objeto tecnológico, ¿sí? En la tercera etapa, cuando hablamos de proponer, estamos haciendo referencia a cómo nos vamos a organizar en la construcción de ese artefacto tecnológico. En la tercera lo que vamos a hacer es buscar la información, ¿sí? La información la podemos obtener en libros, en revistas, en internet. En el caso de que fuese, por ejemplo, la construcción de un mueble, vamos a tomar un ejemplo, yo detecto que ya no tengo espacio en los muebles que tengo en casa para guardar ropa, entonces mi problema o necesidad es necesito espacio para poder guardar la ropa, ¿no es cierto? Entonces ya tengo detectado cuál es el problema, en la propuesta de trabajo me voy a organizar, voy a decir, bueno, este mueble va a ser construido en este tiempo, estará formado por 5 cajones, una puerta y se ocupará tanta cantidad de obreros carpinteros para realizarlo, o lo haré yo solo, ¿sí? Entonces eso será lo que es propuesta de trabajo. En búsqueda de la información lo que haremos es buscar en libros, en revistas o en internet cómo se puede realizar ese mueble. También podemos hablar con otro carpintero u otra persona que sepa cómo realizarlo. En una cuarta etapa lo que vamos a hacer, nos habla acá del diseño, es ver cómo va a estar diseñado ese mueble. Si va a tener, por ejemplo, 5 cajones y una puerta, el tipo de bisagra que se le va a colocar, si va a estar enchapado o si va a estar pintado, si va a ser de madera o va a ser de MDF, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en la etapa del diseño. Acá también se suelen hacer planos, ¿sí? Eh, para poder transmitir la información técnica a las personas que lo van a construir o lo van a llevar a cabo. En la planificación vamos a ver, en el caso que interviniesen varias personas, cómo, o mejor dicho, qué tareas va a realizar cada una de ellas. Por ejemplo, uno hará los cajones, el otro hará las puertas, el otro hará el ensamblaje. Finalmente entrará la persona que pinta el mueble o que se encarga del enchapado. Y en el caso que fuese una empresa, ya la persona que los vende y la que los distribuye, ¿sí? Acá en esta etapa, que es la etapa de la construcción, vamos a ejecutar un poco lo que hemos planificado en la etapa número 5. Acá ya construimos el mueble propiamente dicho y vamos a ver que se lleven a cabo todas las distribuciones de trabajo que hicimos en la planificación, ¿sí? En la etapa de prueba lo que vamos a ver, generalmente cuando hablamos de prueba, hacemos referencia a control de calidad, ya eso lo vimos también en clases pasadas. Por ejemplo, si están fallando las bisagras de la puerta del mueble, veremos si cambiamos las bisagras, si nos sirve el modelo que estamos usando o no, ¿sí? Generalmente no se construye nuevamente el mueble, sino que se resuelve el problema o el defecto que estemos
encontrando en esta etapa de prueba. Recuerden que esto es un prototipo, es decir, que es un modelo que puede sufrir modificaciones en la medida que se va construyendo, ¿sí? Para eso pasa la prueba, etapa número 7 o control de calidad. Y finalmente en la solución vamos a tener lo que es el mueble ya construido y evaluado, listo para darle respuesta a nuestro problema que aparecía en el problema o necesidad, que es la etapa número 1, que era no tengo espacio para guardar la ropa, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos creado lo que sería el mueble complementario. Pero acá pasa lo siguiente, que yo tengo que poder comunicar esa información técnica a través de esquemas o diagramas, ¿sí? Esto ya lo vimos también en clases pasadas, es lo que vamos a ver en esta tarea de acá. Vamos viendo qué dice la tarea, si vamos trabajando sobre eso. La tarea que nos aparece acá dice realiza un esquema lo más sencillo posible, pasando por todas las etapas de un diseño de artefacto tecnológico. El problema o la necesidad, yo ya les estoy dando acá el problema o la necesidad, ¿sí? Que es la etapa número 1, es no tengo espacio para guardar mercadería en la cocina, ¿sí? O sea, yo tengo una serie de muebles en la cocina, pero me está faltando espacio para guardar mercadería. Entonces ya el problema o la necesidad ya la tengo detectada, es etapa número 1, ¿sí? Vamos leyendo qué dice acá al respecto y explicando al mismo tiempo en función a lo que nos aparece como tarea. Los procesos de modelización se realizan con la posibilidad de apoyarse en construcciones simbólicas con el propósito de habilitar la comprensión de nuevos procesos y tecnologías. Cuando hablamos de modelización estamos haciendo referencia a los procesos que nosotros realizamos muchas veces mentalmente para diseñar algún artefacto o producto tecnológico que le va a dar solución a un problema, ¿sí? En el caso de nuestro problema que se nos presenta acá, que ya lo hemos detectado, es que no tengo espacio para guardar mercadería en la cocina. Entonces yo necesito poder comunicar esta información técnica. Lo vamos a hacer a través de un diagrama o de un esquema, ¿sí? Ustedes ya saben cómo se realizan ambas cosas. En este caso vamos a hacer un esquema lo más sencillo posible, marcando el paso a paso y pasando por todas las etapas que yo les muestro acá hasta llegar hasta la solución, que es la etapa número 8. Bueno, acá sigue explicando básicamente, acá dice por ejemplo, para favorecer la construcción de los modelos mentales se utilizan diagramas o esquemas que permiten presentar los aspectos estructurales de los artefactos, los sistemas, diagramas de bloque, donde se representan las funciones, y otros que se refieren a aspectos dinámicos, como los diagramas de Gantt, los de estado o flujo, entre otros. Ya son diagramas con gráficos, ¿sí? Acá en este caso nosotros lo que vamos a usar es un diagrama que me va a ir marcando las etapas, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con de este modo que yo les pongo acá, de una manera sencilla. Si bien utiliza gráficos, pero son como más dinámicos, ¿sí? Me va marcando el paso a paso de las etapas que yo voy siguiendo. Este ejemplo que yo les he seleccionado está haciendo referencia, por ejemplo, a un producto que aparentemente es comestible, ¿sí? Porque me habla de temperatura, reposo, presión. Eso está marcado en el proceso 1. En el número 2 dice adicionar, mezclar y evaporar. Y finalmente el producto terminado. Sigamos viendo qué dice acá. Acá básicamente les está hablando sobre el modo de comunicación de información técnica, que sería a través de esquema en nuestro caso. Después nos dice, otro modo de aproximación a la construcción de modelos son, por ejemplo, las situaciones problemáticas llamadas caja negra, que demandan la necesidad de construir un modelo de estructura físico-lógica de aquello que se encuentra oculto. Bueno, acá explica más o menos lo que es esta metodología de la caja negra. Nosotros lo que estamos utilizando, rescatando de este texto, es la situación problemática. Nuestra situación problemática, ya dijimos, es el problema o la necesidad que vamos detectando al principio en la etapa número 1 y que está haciendo referencia a que necesito espacio para guardar mercadería en la cocina, ¿sí? Acá vamos a tomar solamente de esto lo que es la situación problemática. En cuanto al estudio y análisis de los productos tecnológicos, hay que tener en cuenta que son bienes, objetos, procesos o servicios que tienen como finalidad resolver problemas. Esto está haciendo referencia a la tecnología y a lo que viene a solucionar por medio de la creación de algunos artefactos o productos tecnológicos. Seguimos leyendo.
Les voy a explicar algunos puntos en particular, ustedes después lo lean detenidamente. Lo que dice acá está haciendo referencia, en esos párrafos está haciendo referencia a esta estructura. Acá dice en el primer caso, se parte de una parte de la materialidad, el objeto, y se busca abstraer una conceptualización, la necesidad. Aquí se va de lo perceptual de lo perceptual e intuitivo a lo conceptual. En el segundo caso, que es el que vamos a ver nosotros, el proceso es inverso, se parte de la conceptualización, la necesidad, es decir, nosotros vamos a detectar una necesidad que tenemos para llegar a la materialidad del objeto. Pero lo veamos acá en este ejemplo. Acá tenemos dos modos, dice, planteo esquemático de dos recorridos posibles en relación entre el objetivo y la necesidad. Análisis o lectura del objeto. Acá nosotros cuando realizamos el esquema, lo podríamos hacer de dos formas. Desde el objeto terminado y llegar por todo un camino hasta la necesidad o el problema. Acá si yo tuviese, por ejemplo, como objeto un peine, el análisis morfológico es cómo es y qué forma tiene. Ahí tendría que contar cómo es, qué forma tiene el peine, el análisis funcional, para qué sirve y qué función cumple, que es la de peinar, sirve para peinar el cabello. Análisis técnico o tecnológico, cómo funciona, de qué material es, puede ser de plástico, funciona, bueno, arrastrándolo por el cabello. Cómo se fabrica, puede ser en PVC, en algunas fábricas, ¿sí? A nivel industrial, porque se hacen grandes cantidades. Reconstrucción de la necesidad, marco referencial. La necesidad número 1, en este caso era, quiero peinarme, no tengo un peine, ¿sí? Esto si nosotros fuésemos desde el producto terminado, desde el objeto hacia atrás, podemos descubrir lo que es la necesidad. Pero nosotros no vamos a manejar con este formato de esquema. Yo se lo pongo a título informativo. Acá dice el proyecto tecnológico, el marco, la necesidad, el marco referencial. La necesidad acá en este caso es, no tengo espacio en la cocina para guardar mercadería, necesito poder crear un mueble, ¿no es cierto? Bueno, acá hacemos la formulación del problema, no tengo espacio en la cocina para guardar mercadería, ¿sí? Antecedentes, planteo de condiciones, todo eso lo vamos a poner en ese primer cuadrito. En el segundo cuadrito ya hablamos sobre el proyecto y cómo lo vamos a organizar en la construcción del mismo. Búsqueda de la solución, se requiere conocimiento y creatividad, ¿sí? Acá, entre el proyecto y la fabricación, me está faltando lo que sería un cuadrito más que dice los planos, especificaciones y modelo. O sea, cuántas puertas va a tener el mueble, si va a tener 5 estantes, 4 bisagras, bueno, 2 manijas para apertura de las puertas, bueno, eso lo vamos a poner en ese cuadrito. Y después acá donde dice la fabricación, organización, proceso de fabricación, equipo de materiales, ¿sí? Todo eso lo contamos acá en lo que es fabricación. Y finalmente el objeto o el proceso terminado, que es la etapa número 8. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer en esa tarea, con ese formato, vamos a ir etapa por etapa, completando en esos cuadritos, ¿sí? Que forman parte del esquema. Planteando problema, necesidad, la propuesta de trabajo, cómo se va a construir, la búsqueda de la información, de dónde vamos a sacar la información para construirlo, el diseño, me cuentan cómo va a estar conformado, si va a estar pintado, si es de madera, etc. La planificación, cómo se van a distribuir las tareas, quiénes lo van a construir, las pruebas por las que va a pasar y finalmente la solución. Así va a estar construido el esquema de la forma más sencilla posible que se les pueda ocurrir a ustedes, ¿sí? Siguiendo este formato o esta línea de trabajo, esta como el ejemplo S y la que aparece acá, que parto desde la necesidad hasta el objeto, ¿sí? Así sería la tarea, cómo la van a realizar ustedes. Lean detenidamente la teoría, es más o menos lo que yo les estuve explicando. Y hasta acá estaríamos llegando con lo que sería la clase de hoy. Analizar y representar mediante diagramas y esquemas las diversas interacciones entre procesos tecnológicos. Bien chicos, nos estamos viendo la clase que viene. Nos vemos, chao.